Dimensiones de un objeto. ¿Cuál es la diferencia entre un círculo y una esfera? ¿O entre un cuadrado y un cubo? Si bien parecieran ser objetos de formas similares, se diferencian en que tienen distinta dimensión. Para entender el concepto de dimensión, tomemos como ejemplo al punto. El punto es un objeto adimensional, es decir, que no tiene dimensiones. ¿Por qué? Porque no podemos decir cuánto de alto o cuánto de ancho o cuánto de profundo tiene un punto. Si al lado de este punto siguiéramos dibujando un punto al lado del otro en forma alineada, obtendríamos una recta. Teniendo en cuenta que esta es una representación de recta porque sabemos en realidad que la recta sigue indefinidamente, podemos decir que la recta, a diferencia del punto, sí tiene dimensión y tiene una dimensión. ¿Por qué? Porque si nos posicionamos sobre ella, por ejemplo acá, podemos decir que desde el principio hasta el punto hay 3 metros de largo. Es decir, podemos dar un dato para poder ubicarnos sobre ese objeto. Si además de hablar de que hay algo de largo, podríamos hablar que hay algo de alto, entonces estaríamos hablando ya de un objeto de 2 dimensiones, como lo es el cuadrado. El cuadrado es un objeto bidimensional porque si nos ubicamos en alguna parte de él, podemos siempre hablar de que hay un número que representa el largo y otro número que representa al ancho o a la altura, también podríamos decir, ¿sí? Así como el cuadrado, todos los polígonos que ustedes conocen son figuras bidimensionales que tienen 2 dimensiones, como ser el círculo, el triángulo, el rectángulo, el paralelogramo, el pentágono, una figura de 5 lados, el hexágono, una figura de 6 lados. Todas ellas tienen superficie, ocupan un lugar en el plano y por lo tanto podemos calcular su área, ¿sí? Si además de hablar de largo y de alto, también podríamos hablar de profundidad, estaríamos teniendo una dimensión más, es decir, que estaríamos hablando de un objeto tridimensional, como por ejemplo lo es el cubo. El cubo es tridimensional porque podemos hablar de largo, de alto y de profundo. Así como el cubo, hay muchos objetos tridimensionales a los cuales se denomina cuerpos geométricos. Diferentes cuerpos geométricos que ustedes seguramente ya conocen son, por ejemplo, el cilindro, el prisma, la esfera. Los cuerpos geométricos, además de ocupar una superficie, ya ocupan un volumen, o sea, tienen un lugar en el espacio. Es decir, que a partir de ahora no solamente vamos a calcular el área, sino que también vamos a calcular el volumen de un objeto geométrico, ¿sí? Para finalizar, sabemos que el mundo en el que vivimos es de 3 dimensiones, porque todo lo que nos rodea generalmente tiene alto, largo y también tiene profundidad. Para terminar de entender, les propongo imaginarse lo siguiente. Si dibujamos sobre una hoja un círculo, ya sabemos que el círculo es un objeto bidimensional como lo mencionamos anteriormente. Si ponemos la hoja en el aire, nosotros podemos observar acá que el círculo justamente es algo totalmente plano, que no tiene profundidad. O sea, no hay nada hacia arriba de la hoja ni hacia abajo de la hoja. Ahora bien, si quisiésemos agregar una dimensión, podríamos poner, por ejemplo, una cinta sobre ese círculo e imaginarnos que acá tenemos un cilindro. De esa manera vemos claramente que ya dejamos de tener algo plano, sino que ahora también tenemos algo que ocupa un espacio, que da profundidad. Es decir, que lo que hicimos fue pasar de un objeto bidimensional a un objeto tridimensional.